Hola comunidad, yo soy KiarTutor, bienvenidos a esta nueva entrega del tutorial de ZBrush para principiantes, donde estamos creando a nuestro amigo el zombie. Bueno comunidad, bienvenidos a esta tercera entrega, creo, tercera o cuarta, bueno, ya se me olvidó la cuenta, pero ya pronto vamos a terminar, no se preocupen. Llegamos acá hasta este punto en la última clase. Si no han visto la última clase, la pueden ver en la descripción de este video, les va a aparecer el link para que vayan a verla y llegar hasta acá o acá arriba les va a aparecer. Tenemos acá a nuestro amigo Zombierto, ese es el nombre que le puse, Zomberto, pues mezclé Humberto con zombie. ¿Sí? Ay, perdón, perdón, en mi mente parecía buen chiste, pero bueno, pongámosle ese nombre, Zombierto. Perdona a todos los Humbertos si tengo suscriptores, no es nada personal, simplemente se me ocurrió. Entonces ya llegamos a este punto acá donde tenemos a nuestro amigo ya básicamente terminado. Ya vamos a trabajar lo que es la parte de la pintura y la textura. Vamos a pasar a hacer esto. No se olviden que pueden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Denle like al video para que este contenido llegue a más personas y YouTube pues me tenga en cuenta dentro de sus creadores. Y también si quieren hacer parte del grupo de ZBrush, creé un grupo de ZBrush totalmente gratis en WhatsApp, o del grupo de Diamantes de 3D, en la descripción de este video van a encontrar los enlaces para que entren totalmente gratis. Ahí pueden mandar sus avances de Zombierto. Digamos, ese es el nombre tentativo que le tengo. Si tienen algún nombre en especial para nuestro personaje, me lo pueden dejar en los comentarios, porque pues cuando creamos un personaje tenemos que darle una personalidad incluyéndole un nombre. Entonces este es Zombierto. También si quieren acceder a contenido exclusivo y a beneficios, pueden unirse y ser miembros del canal. Realmente me apoyarían y ayudarían mucho a que este proyecto crezca más y llegue a más personas. Entonces, después de todos estos mensajes parroquiales, ahora sí vamos a continuar con nuestro personaje. Habíamos llegado ya a este punto, como lo dije anteriormente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el material y vamos a empezar a ver lo que es la parte de pintura. Ustedes verán por qué ahorita se ve así como con la misma, casi la misma pose y la referencia, y eso es debido al focal length y a la perspectiva que manejamos en ZBrush. Entonces vamos a ver un poco de eso antes de pasar a pintarlo. Voy a darle a la P para quitarle la perspectiva. Vamos a salir acá. Entonces, dentro de mi interfaz, para aquellos que llegaron a este video de primeras, esta interfaz la pueden descargar viendo el primer video. Van a encontrar los enlaces para descargarla. Tenemos acá el focal length. Acabo de colocarle el focal length en 30. Básicamente el focal length es el lente con el que la cámara ve. Entonces el focal length se maneja entre menor número más perspectiva. Entre mayor un número las vistas son más planas, entonces son menos perspectivas. Eso es como una forma de simplificarlo. Es un poquito más complejo, pero es como una forma de explicarlo así a la ligera y que se entienda. Como les digo, pues acá dentro de mi interfaz yo tengo el focal length acá. Entonces por lo menos, mira, yo le puedo colocar un focal length de 107. Entonces voy a abrir acá y le voy a dar a la P para activar la perspectiva. Entonces ya no se ve tanta perspectiva, no se ve así como saliéndose acá. Este efecto yo creo que fue más que todo una ligera pose y más uso de perspectiva que de pose en sí. Entonces ahora voy a quitarle la perspectiva. Digamos, si yo lo bajo a 0.1 y le doy a la P, miren ese ojo de pescado, miren cómo se ve. ¡Ajá! Ay, perdón, es que a veces no puedo evitarlo. Entonces miren cómo se ve. Esto es un efecto de la perspectiva que se aplica en cualquier programa 3D, o sea, tanto Blender como ZBrush, Unreal Engine. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Miren, ¿ves? Aunque sería interesante generar unos renders así. Entonces vamos a subirle la perspectiva. Dejémosela en este momento, pues dejémosela en 46, está bien. Por el momento pues no vamos a utilizar perspectiva, la vamos a desactivar con P. Ahora vamos a pasar acá a lo que es el color. Entonces vamos a cambiar el material, nos vamos a ir acá. Vamos a darle a Skin Shader, vamos a seleccionar Skin Shader, vamos a ir a la parte de Material Channel que tenga adherir y le vamos a ir Fill Object para que se llene el material. Eso lo vamos a hacer con todos los subtools que tenemos. Entonces vamos a pasar acá a los ojos,
le vamos a dar Fill Object, lo mismo a los dientes, Fill Object, y acá abajo a los dientes de abajo, Fill Object. Acá vamos a darle a la lengua y Fill Object. ¿Listo? Necesitamos eso para poder pintar, para que el material se aplique correctamente. Bueno, entonces acá vamos a acomodarnos para mirar bien. Ahora, otra cosa, la luz. Las luces dentro de ZBrush se manejan con, pues bueno, hay formas de manejarla. Básicamente yo tengo acá este icono, si lo ven ahí, cada vez que lo muevo la luz llega y se ve afectada. ¿Ven ahí? Básicamente en este momento yo tengo una luz. No vamos a extendernos en las luces porque bueno, es larguito, y aparte pues mi pensado es este personaje lo vamos a renderizar dentro de Blender, pero básicamente la luz que estamos utilizando ahorita es como para nomás guiarnos un poco y para ver cómo se van a ver los colores. Entonces yo la coloco un poquito por acá arriba, vamos a acomodarla así más o menos, algo así podríamos hacer. Sin embargo, pues acá yo tengo este icono acá para poder acomodarla bien. Bueno, dejémosla ahí. Ahora acá para empezar a pintar pues necesitaríamos pasarnos a RGB. Vamos a RGB, vamos a quitar acá bueno, vamos a dejar el add por el momento y vamos a seleccionar colores de nuestra paleta de color. Entonces de nuestra paleta de color también podemos ir acá donde dice color, y ahí pues podemos seleccionar el color. Acá tenemos unos modificadores de color que nos agrandan la paleta, todo eso. Entonces simplemente pues buscamos un color, un colorcillo, un verde, basándonos en nuestra referencia, o con la barra espaciadora acá podemos abrir y miramos más o menos. Hay un color que nos convenza, algo así, digamos este color. Vamos a dejar ese color tentativo, o sea, es un color tentativo, y vamos a darle Fill Object. Entonces en este momento pues yo tenía seleccionada la lengua, entonces no importa, vamos a darle al clic y seleccionamos la cabeza para darnos cuenta, y vamos a darle Fill Object. Vamos a mirar a ver, entonces ahí tenemos como el color tentativo. Ahora los ojos, al clic. Para los ojos vamos a utilizar, bueno, vamos a darle acá Switch, vamos a abrir, y los ojos es como un color crema, entonces nos vamos a ir más hacia los amarillos, vamos a ir más o menos como por acá. Acá estamos viendo el color, yo creo que más o menos sí, no tan blanco, yo creo que ahí vamos a darle Fill Object, algo así. Igual a eso ahorita lo vamos a modificar. Ahora vamos a irnos a los dientes. Para los dientes yo creo que seguimos yéndonos por un color crema, pero ya este sería un poco más amarillento. Acá hay una gama de colores más amarillos oscuritos, tirando como a cafecitos claros. Yo creo que más o menos ahí, Fill Object, exactirijillo. Pasamos a los de abajo, al clic, me aseguro que estemos ahí, Fill Object, y pasamos a la lengua. La lengua pues básicamente la lengua es como roja, entonces vamos a mirar que estemos en la lengua, nos vamos a los rojos, algo así. Podemos manejar un rojo oscurito y lo vamos aclarando después, Fill Object. ¿Qué más nos faltaría? El cerebro. El cerebro es más como tirando a un rosado, al clic, acá abrimos, vamos a un rosado, sería algo como por acá, yo creo, más o menos, basándonos en las referencias, ya eso es a puro ojo. Damos Fill Object. Entonces esta sería como la base de nuestra base de colores. Entonces acá ya podemos empezar a modificar, podemos ir cambiando pues tonalidades. Lo ideal es ir de oscuro a claros, digamos de los colores más oscuros. Entonces podemos empezar a trabajar colores más oscuros. Como les había dicho anteriormente, para pintar pues yo utilizo el pincel de pintar, que es con la tecla B y le damos a la P, y ahí está Paint. Entonces lo seleccionamos, tenemos que estar acá en el color de RGB para poder pintar sin ningún problema. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos ahí los colores bases, como les decía. Ahora vamos a hacer algo, vamos a pasar un momento acá a la Subtool.
donde está la subtool o como a nuestro outliner o galería, acá donde lo tenemos. Bueno, entonces esta parte, acá tenemos toda la subtool. Como les dije, esto se puede cambiar, se puede renombrar, simplemente selecciona, van acá a rename, le ponen dientes, entonces pueden pues renombrarlo. También pueden crearle carpetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden crear las carpetas? Simplemente seleccionan la primera o la que quieran ahí y le dan acá New Folder. Entonces pueden colocarle zombie y simplemente pues colocan los objetos que hay ahí adentro, dentro de zombie. Entonces ahí la tenemos, pues carpeta las podemos ocultar, las podemos prender. Simplemente se ven los ojos porque es la subtool que tengo seleccionada. Entonces ahí para que lo sepan. Igual pues acá, digamos, si van a borrar algo, simplemente lo pueden seleccionar la subtool y le dan a delete. Entonces lo pueden borrar. Eso es algo como para que lo tengan ahí. Entonces es algo pues es fácil de entender un poco. Lo que es las subdivisiones, acá podemos colocar todas las subtool todas en pocas subdivisiones y todas en high. En este caso por lo menos vamos a ir a los dientes tienen subdivisiones, ¿sí ven? El resto tiene Dynamics, entonces no se aplicaría. Si yo le digo a esto All Load, entonces todas las subtool que tienen subdivisiones me las va a bajar a bajar subdivisiones. Si les digo All High, entonces las que tienen subdivisiones les va a subir las subdivisiones. En este caso, ¿cuáles tienen subdivisiones? Los ojos tienen subdivisiones, los dientes tienen subdivisiones, ¿listo? Entonces ahí pues ya lo pueden entender un poco. Acá pueden adherir más geometría de otra forma, que es en Append. Le dan Append y acá hay geometrías que pueden adherir, digamos un cubo. Ponemos el cubo acá, yo lo selecciono, lo puedo escalar, lo puedo correr, ay no, ya lo quiero borrar, bueno, la embarré, no lo quiero, entonces van acá, simplemente lo seleccionan y le dicen delete y lo borran. Pueden duplicar, es como lo básico que se puede hacer ahí. Entonces es algo como un poco sencillo de entender. Qué pena si me escuchan de pronto sorber un poco, es que tengo gripa. Me agarró la gripa, entonces estoy grabando este tutorial con gripa, pero no importa, todo por la community, por la comunidad. Entonces acá pues ya tenemos el zombie, vamos a empezar entonces a pintarlo. Nomás quería aclarar eso y mostrarles eso. Bueno, entonces acá el verde vamos a ir con la cara primero, con la cabeza, así por decirlo así. Vamos a darle a la N y seleccionamos la cabeza, le damos al 0 para isolar solo esa geometría, para que entre a modo solo. Lo mismo que en Blender, como sería la barra lateral, la barra caída, barra al piso, no barra al piso, esa es la barra inclinada, perdón, para hacer una isolación para que solo entre la geometría que tenemos seleccionada. Y entonces acá vamos a hacer lo siguiente, yo creo que este color está como muy fuerte. Bueno, una cosa que les quiero enseñar acá, para seleccionar color de lo que ya tenemos en la geometría, le damos a la tecla C. La C pues nos selecciona el color que tengamos encima. Bueno, voy a salir un modo de isolación, por lo menos acá en los dientes, estoy encima de los dientes, le doy a la C y automáticamente se me aparece el color acá. En este caso vamos a ir acá vamos otra vez, barra espaciadora, y esto lo vamos a bajar, yo creo que un poquito más oscurito, así. Y acá le vamos a dar Fill Object. Vamos a empezar por acá, porque vamos a empezar como por los colores más oscuritos. Ahora acá vamos a hacer uso de ¿qué? De las máscaras. Yo soy muy partidario de utilizar máscaras para pintar, para generar efectos chéveres. Entonces acá vamos a ir mirando. Despliego esto porque necesito acá lo que es el outliner, porque si yo quiero quitarle la opción de que se aparezca así pintura, pues eso me sirve para ver la máscara como está siendo aplicada. Vamos a bajar acá, vamos a ir acá donde dice masking. Entonces acá en masking tenemos unas opciones que nos sirven para, en mi caso, para pintar en este caso. Vamos a ir primero a mirar, bueno, tenemos la de Ambient Occlusion, podemos empezar con la de Ambient Occlusion, la cual maneja una intensidad. Entonces ahí podemos jugar con esa intensidad. Entonces por lo menos está en 1. Vamos a darle más Ambient Occlusion. A veces se demora dependiendo del objeto, entonces vamos a ver. Entonces acá me la aplicó. ¿Qué pasa? Que no la puedo ver casi. Digamos, si yo doy control clic para invertir, ahí la vemos bien. Entonces acá es donde juega un papel importante, bueno, el outliner.
yo le quité el color, o sea, acá cuando le desactivo este pincel es que no aparezca color, pero como tenía seleccionado ese color nos aparece así. Entonces vamos a darle a la barra espaciadora, nos vamos a ir hacia el blanco. Entonces acá tenemos la máscara creada por el Ambient Occlusion. Me voy a volver acá a máscara, masking, y entonces acá pues yo puedo, bueno, voy a darle control clic por fuera para invertirla. Acá lo que yo puedo hacer es de pronto boost mask para que se crezca más, algo así. Entonces tenemos ahí ese efecto donde se está manejando el Ambient Occlusion de nuestra máscara, así como vemos acá también hay como una pintada basándose en eso. Vamos a darle boost más otro poquito como para que se mejore la máscara. Acá la podemos invertir para que esa parte quede como oscura. Bueno, voy a darle otra vez invertir, voy a mirar porque básicamente esta parte oscura es la que va a quedar oscura, valga la redundancia. Puedo darle otra vez boost mask, ahí puedo darle blur más para que no se vea tan marcado. Bueno, voy a agrandarlo un poquito más, yo creería que así más o menos vamos por ahí. Si necesitamos limpiar algo pues lo limpiamos, si necesitamos adherirle algo pues lo adherimos. Digamos en este caso acá abajo voy a darle control y voy a marcar pues esto por luz, esto tendría que ir oscurito, algo así. Digamos esta parte de abajo no me interesa porque pues realmente eso no se va a ver. Acá con control, acá yo voy manejando, digamos adhiriendo detallitos importantes. Acuérdense que la máscara la pueden con control clic, la suavizan. Yo creo que ahí estamos bien. Y acá entonces lo que vamos a hacer, bueno, acá la boca, esto que tocaría cerrarlo más porque pues esto sí va oscuro. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle control clic para invertirla. Básicamente lo blanco es lo que se va a pintar y lo oscuro es lo que va a quedar pues protegido, ¿no? O sea, entonces vamos a quitar acá donde dice View Mask, la máscara está activa pero no está visible. Vamos acá a Subtool y le decimos pintar ahí. Entonces acá entonces vamos a empezar a subir un poquito el tono del color. O sea, vamos otra vez vamos a subir el tono para que se vaya viendo, vaya de oscuros pues a claros. Entonces vamos acá, donde damos C para asegurarnos que está el color que está, y acá vamos a subir un poquito el color, vamos a subirlo más o menos como por acá, listo. Y vamos a manejar el RGB, abrimos acá, el RGB está en 100, vamos a colocarlo por ahí en, yo creo que 30, vamos a empezar por 30, y vamos a ir yéndole a Fill Object. Entonces ahí vamos mirando cómo se va viendo la cosa, cómo está quedando todo. Entonces pues acá tenemos, digamos, la primer capa de pintura. Igual nuestra máscara sigue activa. Digamos View Mask, la máscara sigue activa. Entonces acá podemos ir trabajando como mejor las cosas. O sea, entonces puedo darle control, la invertimos y básicamente pues ahí jugando con la máscara yo puedo como generar otros efectos. Entonces acá voy a darle ahora Dilute Mask, vamos a reducirla un poquito, no, vamos a dejarla así, vamos a darle a control clic, vamos a invertir otra vez para dejarla que pinte como estábamos ahí. Vamos el RGB lo vamos a subir un poquito más y vamos a darle Fill Object para que se pinte un poquito más, ¿listo? Ahora vamos a ver View Mask, vamos a invertirla y la máscara la vamos a agrandar. Vamos a darle agrandar. Vemos esta parte de acá, voy a rellenar esta parte porque esta parte va tapadita, algo así. Esta de acá también. Vamos a darle a Blur Mask. Bueno, ahora voy a seleccionar este mismo color de la máscara con C. Ahí se me selecciona el colorcito. Lo que voy a hacer es quitar la máscara. Eso está en 37, voy a probar darle Fill Object para que me rellene ahí un poquito. Bueno, entonces acá no se preocupen, acá ahí vamos a ir cuadrándole el color a nuestro zombie. Lo que se toca arreglar ahorita se arregla más. Bueno,
Entonces ahí vamos a ver View Mask, vamos a invertirla, vamos a ir mirando. Bueno, entonces vamos a limpiarla, vamos a limpiar nuestra máscara. Acá digamos lo que se necesite suavizar, se suaviza con Shift. Tienen que, cuando estén en RGB, tienen que quitar el Add, porque si no les va a suavizar la geometría. Lo que queremos es suavizar los colores. Entonces acá con Shift se va suavizando, se le va suavizando el color. Ahí el color va suavizándose. Entonces acá se trabaja así como por esas capas. Yo utilizo esas capas de máscaras bastante para pintar. O sea, es como la técnica que yo utilizo. Pues ahí así, esta parte de acá pues acá diría más como el color ese. Entonces yo puedo seleccionar el C y pintar manualmente. Entonces voy a quitar el Lazy Mouse con L y pinto acá, digamos le subo un poquito más al RGB. Esta parte voy pintando ahí, chin, porque pues esa parte va como iluminada, digamos esa parte de ahí arriba. Esto no me interesa porque pues eso no se va a ver. Esta parte de acá sí, pues esta parte hago más pequeño el pincel. Acá estas entradas tengo que ir esto algo así. Igual como les digo, pues esto es como la primera capa que le estamos dando a nuestro personaje. Entonces es como pintura por capas. Ustedes ya lo podrían enviar a Substance Painter de pronto y pintarlo en Substance Painter, pero en mi caso pues yo a mí me gusta pintar mucho dentro de ZBrush. No sé, ya le agarré como gusto. Entonces, lo mismo. Entonces acá este de oreja un poquito, vamos a darle un colorcito acá así. Esto es algo muy manual, o sea, es una pintura más como a lo clásico. Ya le damos acá sombrita, acá la parte de atrás. Ustedes básicamente pues tendrían que mirar un poco referencias y entender un poco cómo funciona la luz. Acá esto, Shift para suavizar, C para seleccionar ese color más claro. Acá lo aclaramos, acá también, y así sucesivamente le vamos haciendo como arreglitos, vamos suavizando. Acá como más arreglitos, lo vamos retocando. Acá C. Esto no es exacto, digamos las máscaras a veces o los modos de máscara no son exactos, pero pues nos ayudan bastante a generar efectos chéveres, ¿sí? Para nuestros personajes, especialmente para la pintura del personaje. Entonces acá este C, vamos acá. Entonces acá, bueno, esta parte de acá abajo, C para seleccionar el oscuro, a marcar acá, subir un poquito. El RGB lo tengo a 60, vamos a subir un poquito más. La parte de acá oscuro, esto también. Vamos dando sus toquecillos. Acá C, selecciono esto, le subo. C, selecciono esto. La pintamos, ahí pues vamos arreglando, vamos corrigiendo. C, como les digo, es un proceso manual, o sea, eso acá es un proceso manual. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos el Ambient Occlusion, ya manejamos lo que es Ambient Occlusion. Ahora vamos a ir a mirar, mira, acá hay diferentes modos. Vamos a, está la Cavity, está Curvature, está by Smoothness, la suavidad. Si le doy clic, mire cómo me seleccionan esto. Acá puedo cambiar, acá maneja unos valores de los rangos. Acá puedo seleccionar, digamos, dependiendo del valor que le seleccionen, pues les va a hacer un enmascarado diferente. Entonces es bacano porque nos ayuda a generar efectos chéveres. Lo mismo el fall-up, la curvatura. La curvatura es como esos bordecitos, ese lo vamos a utilizar, no se preocupen porque ese es como para los toques finales. También la curvatura pues maneja acá una fuerza dependiendo. Entonces miren ahí, la curvatura la podemos invertir. Miren. Más peaks and valleys, lo que es los valles y las hendiduras, entonces también podemos darle acá. Entonces dependiendo de los rangos que le demos, ahí nos genera.
El dip también por profundidad, la profundidad maneja un perfil, entonces le damos acá al dip. Yo puedo acá abrir el profile y cambiarlo. Usualmente este dip yo casi no lo utilizo, yo utilizo más que todo el cavity y la curvatura. Por color pues enmascarada por color, y el smoothness también, entonces ahí vamos a darle un poquito más by smoothness. Entonces acá ya la cosa cambia. Entonces acá digamos yo puedo pues cambiarle el rango para que me genere cositas chéveres. Puedo invertir. Acá puedo diluir más para que se diluya o se contraiga, para que no sea tan agresiva la máscara. Entonces acá puedo quitar la máscara, puedo seleccionar este color con C y puedo pintar sobre este acá. Igual la máscara está como activada. Como les digo, no se preocupen, ahorita vamos a trabajarle más como a ciertas áreas. Digamos acá esto está enmascarado, si yo le doy a View más, ahí la vemos. Entonces yo puedo invertirla como yo quiera. La máscara ahí me está protegiendo y me está generando como texturas, entonces eso es lo que yo quiero, o sea, eso es lo que me interesa a mí. Esto acá vamos generando, miren, ahí se van generando como esas texturas, como esos acabados. Acá esto aquí es trabajándole ahí. Como les digo, esto es algo manual, acá la texturizada es como manual, no es tanto procedural, pero pues les estoy mostrando cómo se podría hacer. Ahí adentro hay otro color diferente a ese. Entonces acá los ojos sí necesitamos enmascarar esto, pintar esto tonos oscuros, porque pues básicamente son oscuros. Ahorita nos encargamos de la luz que hay alrededor del ojo. Entonces ahí así. Entonces vamos a mirar la máscara. Bueno, vamos a darle otra vez más by smoothness, así. Vamos, en este caso vamos a quitar la máscara. Ahora acá vamos a trabajar lo contrario, el azul, el verde, pero nos vamos a ir a un color un poquito más desaturado. Vamos a abrir acá. Es un poquito más desaturaditos, algo así, mira, ahí. Entonces acá yo puedo pues agrandar el pincel, trabajar con trazos más grandecitos. La potencia, tenemos que tener cuidado con la potencia del RGB, está en 71. Tenemos que ir suave. Ahí vamos manejando. Acá marcamos zonas. Ahí está haciendo el autosave. Ahorita marcamos ahí, miramos la máscara, nos va generando. O lo que pueden hacer es directamente pues acá Fill Object, acuérdense, control Z, está en 41, lo bajamos por ahí a 24, Fill Object y algo así. Entonces acá, dependiendo pues lo que queramos, entonces vamos a ver Mask, la quitamos y ahí lo limpiamos ahí. Entonces ahí, ahora acá vamos a ir a pintar un poquito los pómulos son más, vamos a jugar un poco manualmente con la pintada. Igual acá estamos en dots, ustedes pueden freehand, y acá hay alfas, pueden seleccionar alfas de grunge o rugosidad y le pueden aplicar efectos chéveres. En este caso pues yo no le estoy aplicando ningún efecto al pincel, simplemente pues estoy manualmente acá pintando. Vamos acá, vamos así dándole a esto. Entonces, como los procesos más artísticos. Y más, no, máscara no hay.
y así, chicos. Entonces ahí van pintando, van generando formas. Digamos, voy a darle a la C, voy a hacer esto más pequeño y acá vamos a pintar acá adentro. Necesitamos con el RGB a pura intensidad, porque esta vaina acá está es oscurito. Algo así. Pues ahí más o menos vamos a salir de modo solo y vamos a ir viéndolo. Ahorita se nos ve como muy oscuro, pero vamos a ir aclarando. Por eso les digo que primero es trabajar como a mí me sirve siempre como trabajar de oscuro a claro. O sea, me sirve más. Entonces acá Z, C. Aclaramos ahí. Igual acá vamos aclarando. Vamos a abrir el RGB ya casi está a 100. Acá así, C, invertimos y pintamos. Vamos a ir pintando, suavizando, ya saben. Suavizamos acá. Veamos acá los C. Y ahí pintamos acá. Estas partes van más iluminaditas. Pin. Bueno. Acá entonces estamos manejando estas tonalidades como rojos y eso, entonces eso podemos empezar a trabajarlo ahorita. Bueno, acá los oídos que acá vas oscuros, vamos pintando ahí. Vamos a darle a los blancos, al color claro digo. Vamos a manejar acá, esto va más blanquito. Pues ahí más o menos. Aclaramos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir dándole acá la parte de acá arriba. La parte va más C, más clarita. Un poquito suavizamos. Acá vamos a hacer esto acá más oscurito, suavizamos. Así vamos a ir trabajando de a poquito. O sea, esto es algo básicamente es un proceso manual, artístico, que les va a ayudar también pues a relajarse, a pintar. Ahí, entonces ahí van jugando, van mirando la referencia y van pues pintándole ahí lo que tenga que pintarle, arreglándole. Ya digamos, usualmente en producción uno lo que hace es hacer como una base acá y pues el resto ya uno lo hace en Substance Painter o 3D Coat, que son pues programas un poco ya más especializados y que agilizan el flujo de trabajo, pues porque acá lo importante siempre es, digamos, si es para producción o para videojuegos, a lo que me refiero es los tiempos de entrega. Entonces uno tiene que hacer pues optimizar el tiempo, pero a su vez a entregar productos en los tiempos establecidos, pero de buena calidad. O sea, tampoco entregar por entregar y cualquier cosa. Entonces pues ya ahí eso nos ayuda. Entonces acá ya empezamos a trabajar las cosas diferentes. Bueno, chicos, entonces acá ustedes le van a ir dando así cariñito, amor, y yo también voy a ir acá ya pues manejándole un poco la iluminación. Miren la referencia, vayan mirando la referencia es como la base para saber cómo van a ir los colores, y vamos a ir pintándolo de a poquito de ahí.
Entonces ahí vamos a ir ahí y ya pues yo voy a hacerle acá y ya pues ya vuelvo y les muestro, digamos, cómo vamos con el proceso. Bueno, entonces acá yo ya le arreglé un poquito manualmente las iluminaciones. Ahora pues vamos a pasar, a mí me gusta ir como trabajando en conjunto para ver cómo se ve todo el modelo en sí. Entonces pasemos a los ojos. Estamos en los ojos, vamos a darle a la C para seleccionar el color, y acá pues lo que podemos hacer es bajar un poco más la tonalidad. Yo creo que más o menos como por acá. El pincel lo agrandamos y lo que vamos a hacer es trabajar estas partes. Vamos a hacerle acá como unas sombras así. Podemos ir a modo solo, más o menos algo así. Bueno, en este caso desactivé la simetría X. Nos vamos otra vez acá, podemos activar transparencia para ir viendo, algo así. Más o menos así, quitamos la transparencia, suavizamos. Voy a colocar acá más. Igual este ojo creo que hay que rotarlo un poquito. Vamos a darle acá. Rotar mirando para acá. Este hay que rotarlo para acá. Entonces ahí ya trabajaríamos asimetría. Pero entonces nos tocaría, pues en este caso, mírenlo, o sea, como el personaje tiene que quedar mirando hacia acá. Entonces vamos a abrir acá un momento, vamos a de una vez a posar en los ojos. Con Control Z vamos a darle a solo, vamos a darle a la Q, y acá lo que vamos a hacer es enmascarar. Ahora sí, solo quitamos la isolación, W, más o menos ahí. Vamos a mirar. Creo que está mirando acá como de medio lado, así. Está mirando el ojo de medio lado. Invertimos. Le damos acá para que se vaya ya. Bueno, acá me va. Entonces acá vamos a mandarle un poquito para acá. Que básicamente está mirando para acá. A la Q. Algo así, limpiamos. Sí, más o menos así. Entonces acá pintamos. Igual ustedes los pueden arreglar después. Eso no hay problema. Acá pues el ojo no hay tanto trabajo. Suavizamos. Pintan. Ahí podemos seleccionar un color más oscuro. Y más hacia el oscurito. Lo marcamos un poquito más. Vamos a hacer un poquito diferente pues nuestro modelo al concepto. Entonces ahí le vamos a agregar toquecitos de nuestra propia autoría. Digamos, en mi caso yo lo voy a manejar un poquito pues diferente. No trato siempre como de ponerle mi propio toque, no tampoco una copia exacta. Algo así más o menos. Vamos acá, entonces acá podemos seleccionar otra vez el color, pintar acá como para, si tapamos zonas que no deberían ir, suavizamos ahí. Entonces ahí ya nos va agarrando porque esto así va mirando así de lado. Inclusive el ojo lo podemos bajar un poquito más. Vamos acá, pero vamos a pasar a... Vamos a enmascarar este y invertimos, mandamos acá así. Vamos a resetear. Acá lo único que me interesa, bueno, es en el centro. Ups, seleccioné fue la... al darle al clic se me selecciona el otro. Acá lo vamos a colocar así. Y lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito a la Q. Invertimos,
W al, creo que sí, así más bien nos sirve exactamente. Y más tip, limpiamos, Shift F y ahora sí, eso, listo, salvamos. Ahora que vamos a pasar a los dientes, vamos a ir trabajando los dientes también. Es básicamente lo mismo, entonces acá los dientes vamos a trabajarlos, yo creo que más bien con el curvature. Vamos a ver otra herramienta. En este caso vamos a trabajar con los de arriba. Bajamos acá, vamos a enmascarar por cavity. Vamos primero por cavity, entonces la cavidad vamos a bajarla a menos 100, entonces ahí no. Vamos a abrir cavity profile, entonces acá podemos manejar el cavity profile. Entonces vamos jugando ahí, cositas así, mira, ahí podemos generar efecticos. Ahí van jugando con los valores, pueden jugar también con el profile. Eso también les va a ir a como a generar efectos. Acá lo pueden resetear otra vez para que, digamos, el cavity no me funcionó. Vamos a mirar el dip, punto por dip. El dip no me genera el efecto que quiero. Las normales tampoco me van a generar, las normales me van a hacer como a un ladito, a este lado de acá nomás. Entonces curvature, vamos a ir por curvature, por curvature, sí. Entonces acá los toca agrandar esto, entonces vamos a darle boost mask, vamos a darle grow mask y algo así, y acá la vamos a invertir. Entonces ahí esa parte la vamos a invertir. Vamos ahí a ver. Entonces vamos a quitar la máscara un momento. Entonces acá vamos a seleccionar este color C. Nos vamos a ir acá. Vamos a mirar un poquito el colorcito este. Vamos algo así. Yo creo que así. Vamos a mirar, sí, algo así. Agrandamos el pincel y empezamos a pintar de abajo para arriba. Algo así, entonces acá vamos jugando un poco, porque es que esta parte acá de los dientes va iluminada, entonces ahí acá le jugamos a esto también. Podemos modo solo. Jugarle a esto por acá también, así, chin chin, esa vaina, acá los colmillitos. Si está muy fuerte, pues le bajamos a la intensidad del RGB, algo así. A este de acá también. Voy a darle, como le digo, de paciencia. Quitamos. Vamos a ver la máscara. Ahí está la máscara. La limpiamos. Ahora acá seleccionamos este de acá y le vamos a bajar un poquito de esto. Acá vamos a darle hacia los. Vamos a abrir acá, vamos a llevarlo un poquito más hacia el blanco. Vamos a trabajar con toquecitos. Podemos cargar una textura de pronto. Entonces ahora sí les voy a mostrar cómo cargar textura. Entonces acá tengo el del dot, un alfa, perdón. Vamos acá a los alfas. Bueno, yo ya la había cargado, pero básicamente ustedes simplemente le dan importar y la carga. Entonces le dan importar y la tienen que buscar. La textura tiene que estar en PNG. La textura tiene que estar en blanco y negro.
Lo blanco es lo que se va a ver, lo que va a ser la textura en sí, y lo negro no se va a ver. Entonces está acá y la abro acá. Entonces allá me maneja esa textura para darle un efectico más chévere. Entonces acá le bajo, potencia está en 57, entonces acá voy a manejar como un poquito como vamos a ir dándole aquí. Ahí, algo así. Entonces ahí tenemos los dientecitos. Acá, bueno, acá se me hace que está muy oscurito esto, pero igual ahorita lo vamos a modificar. Bájale un poquito por acá. Dale toquecitos así, ¿vale? Listo. Entonces ahí, bueno, ahí se me fue una parte, una información. Entonces hay que tenerle trabajarle con cuidado a las texturas, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer ahora, bueno, ya lo hicimos por cavity, por deep, curvature, el smoothness, vamos a mirar por smoothness, podemos cambiarle el rango, yo creo que bajárselo más bien, algo así. Podemos invertir la máscara. Ahí podemos agrandar la máscara para que nos genere efectos interesantes. Ahí lo cambiaríamos. Entonces esta parte podría ser una parte como más oscurita. Podemos seleccionar esto otra vez y ahí pues vamos a mirar una tonalidad diferente. Yo creo que algo así. Vamos a bajarle el RGB de la intensidad y vamos a darle Fill Object, algo así, un poquito, y ya ahí vamos generándole efecticos. Entonces acá lo que vamos a hacer es limpiar la máscara, seleccionamos este color y pintamos ahí, subimos un poquito a 19, yo creo. Vamos pintando ahí. Vamos a ir dándole cariñito a nuestro personaje. Algo así, ahí vamos como jugando con los colores. Voy a pintarle la textura, era nomás para mostrarles. Usualmente yo no utilizo casi texturas para pintar, pero pues en dados casos si ustedes quieren generar efectos con las texturas, más pequeño, ya se ve. Entonces ahí vamos dándole como nuestro propio toque. Entonces ahí ya tenemos los ojos, tenemos los dientes. Tocaría pasar a hacerle, voy a hacerle acá el de abajo, los dientes de abajo, y ya vuelvo para que no me lleve tanto tiempo. Listo, ya hice los dientes de abajo, pero entonces dejé un toque final para mostrarles. Básicamente es con el curvature. Entonces ya se lo apliqué a los dientes de arriba, pero pues acá les voy a mostrar cómo hacerlo con los de abajo. Entonces acá básicamente vamos a curvature, más by curvature, le vamos a dar clic y nos va a marcar ese curvature, lo vamos a invertir, ¿ven? Y acá lo que podemos hacer es diluir un poquito y le damos a sharper para que se vea más marcadito. Bueno, ahí quitamos la máscara, seleccionamos el color con C, le damos barra espaciadora y nos vamos a un colorcito más blanco más o menos. Acá el RGB podría estar está en 29, vamos a ver qué tal. Nos vamos acá y vamos a Fill Objects, entonces lo podemos subir un poquito más. A ver, Fill Objects, ahí para que vean ese efectico. Pues miren ahí más o menos como se ve chévere, nos marca ese. Igual puedo volver a limpiar la máscara, darle más by curvature
invierto con el que tiene ahí y vuelvo y le doy Fill Object para que genere un poquito más. ¿Listo? Entonces así más o menos es que se va arreglando lo que es el modelo. Bueno, acá esto tenía un colorcito, un colorcito más oscuro acá en la parte de abajo. Entonces vamos a limpiar acá, voy a subir un poquito la intensidad, marcando colorcitos más oscuritos, generándole, pues basándonos en la referencia también. Suavizamos, ahí vamos generando, suavizando. Ahora acá en esta parte tenemos pues un color ahí, vamos a darle hace un momento acá, vamos a agrandar acá para ver bien más o menos. Bueno, hay un color como azul, pero eso puede ser debido también a las luces que está utilizando pues el render, ¿no? Vamos a ver acá, aquí, más o menos así. Ya acá podríamos empezar a trabajar, bueno, este no lo hemos cogido mucho la forma general de la cabeza, porque es que este tiene varios tonos. A cambio estos de acá tienen tonos pues de la misma gama, por decirlo así. Entonces acá pues yo oculté la lengua, los ojos, no sé, es el cerebro y la lengua. Entonces pues la lengua lo mismo, pero ya podríamos empezar acá como a manejar las tonalidades a nuestro zombie. La cosa es que al aplicar las máscaras y tratar de hacer un relleno automático sobre todo el cuerpo, ahí ya no podemos hacerle porque se nos van a afectar esas zonas acá como de adentro. Entonces tocaría manualmente. Entonces antes de pasar a eso, lo que podemos hacer es bueno, vamos a llevarlo un poquito más hacia lo claro. Entonces vamos a seleccionar nuestro zombie, nuestro zombie Urberto. Vamos a ir a solo, vamos a masking, a ver acá, vamos a mirar con el curvature, ahí lo tenemos. Curvature vamos a bajar un poquito más, aquí, por acá en 16, subirlo. Cada modelo es diferente por el tipo de curvas que tiene, digamos, el modelo, pero no les puedo decir, no, es que este valor vamos a invertir para mirar. Digamos acá esto no nos sirve porque esta parte tiene que ir oscuro y esta tiene que ir clara, entonces no nos funciona el curvature. Vamos al cavity está muy, dale para acá, el cavity va llevando, digamos, un poco lo que necesitamos. Para marcar un poquito vamos mirando como los oscuros. Vamos a darle a Sharper Mask. Bueno, vamos a darle a Blur Mask primero, Sharper Mask, para que nos defina más. Estoy mirando a ver cómo nos va agarrando. Yo creo que así. Sin embargo, pues a eso vamos a ir mirando, eso no hay que preocuparnos ya mucho. Vamos acá, seleccionamos este C, abrimos acá, lo vamos a llevar más como hacia un color más desaturado, no tan puro. Algo ahí vamos a mirar. Le bajamos la intensidad al RGB, vamos a ir mirando ahí, Fill Object. Vamos a subirla un poquito más a ver, Fill Object, a ver cómo se nos ve. Se va a ir marcando, vamos Control Z. Vamos a dejarla bajita, el 22 Fill Object. Vamos a mirar la máscara. La máscara la vamos a reducir. Blur Mask, la vamos a Blur Mask. Vamos a reducirla otra vez.
algo así. Quitamos la máscara. Acá le vamos a bajar un poquito más y le vamos a dar Fill Object. Subimos un poquito Fill Object, algo así, toca ir de a poquitos. Entonces acá ya limpiamos y vamos a ir suavizando. Entonces miren, por lo menos acá ya los ojos podríamos empezar a trabajar ese tono como, eso es como un rojo gris. Vamos a ver Z, vamos a sacar mano a grande ese Sombierberto. Es como un vino tinto, algo así, más o menos como un café. Bueno, ahí vamos experimentando. Ahí. El arte es para experimentarlo. Pues acá. Y vamos a algo como por ahí. Yo creo que sí. Más oscurito. Listo. Entonces ahí vamos a solo. Vamos a pintar esto acá. Ah, esto tiene máscara. Vamos a subirle la intensidad del RGB porque no me está pintando. Esa vaina vamos a ir ahí. Dándole suavemente. Perdón, es que a veces se me sale lo chistoso, pero sí tocarle suavemente. Ahí con cuidadito. Con Shift vamos suavizando, que no se nos vaya a pasar, no nos emocionemos mucho. Algo así. Esta parte de acá tenemos que marcarla un poco. Acá esto. Yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos por buen camino o vamos por mal camino? Digo, de la pintada, no de la vida. Vamos a seleccionar este acá otra vez C. Acuérdense con la C como para el picker, color picker. Cuentagotas, vamos a pintarle acá. Seleccionamos otra vez con el que estábamos utilizando. Hostias, se me fue para donde no era. Otra vez este C. Y ahí mire, le vamos dando sus toquecillos. Algo así, mira ahí. Ahí vamos. Digamos que este mismo color yo lo voy a aplicar acá dentro de los oídos. Se me hace que va ahí también. Mira, seleccioné el que no era. ¿Qué te pasa, Ángel? Pilas. Acá sí aplicamos. Ahí sí, mi nombre es Ángel. Por si no sabían. Me llamo Ángel Torres de Castiblanco. No mentiras. Vamos acá un poquito de este. Usarle acá un poquito de color. Suavizamos, suavicen, también acuérdense de suavizar. Ténganle fe al muchacho, o sea, no le metan mala vibra. Bueno, acá creo que este verdecito acá me faltó. Voy a dar la barra espaciadora, creo que yo tengo el alfa activado. Opciones. Voy a seleccionar este de acá. Bueno, seleccionamos otra vez el color con C. La nariz creo que es la misma cosa, los huequitos de la nariz, entonces hacemos pequeño, pintamos eso ahí. Tenemos que tener cuidado de no salirnos y por ahí pintar por accidente partes que no queremos pintar. Algo así. Acá la presión del pincel pues depende de su tableta, como esté configurada. Y digamos en este caso, mira, le pinté ahí C, arreglo acá, acá le pinté esto acá. Entonces ahí tenemos que ir teniendo cuidado.
Creo que sí. Bueno, acá creo que tocaría pintarle acá un poquito. C, selecciono esto y pinto acá esto acá al lado. Acá agrando esto. Bueno, en este caso, mira, acá estamos teniendo un problema. El problema que tenemos acá es que al pintar por esta parte de acá me está traspasando. Entonces voy a darle control Z. Acá hay una opción dentro de Cibras que nos va a proteger esta parte de atrás que se llama Backface Mask. Yo la puse ahí en mi interfaz. Entonces ya ven la ventaja de utilizar mi interfaz. Yo voy a utilizarla otra vez acá. Y así ya no me pinta, miren, me protege esa parte. También sirve para cuando estamos esculpiendo, entonces es una gran ventaja porque a veces cuando son geometrías que están muy pegadas, muy delgaditas, si por lo menos yo utilizaba el clay building para quitar acá me abría un hueco. Entonces eso es lo que, vamos a suavizar un poquito, miren, si se suaviza el color. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí vamos con nuestro zombie. Bueno, en este caso le voy a dar acá a la boca. Entonces, creo que sí. Bueno, acá la boca creo que vamos a utilizar un poquito de ese color. Vamos entonces a isolar esta parte. Control, Shift, clic. Abrimos acá y voy a utilizar el Select Lazo. Este lazo, pero este lazo es un lazo mágico que nos va a permitir cortar con el lazo. No es el mismo lazo de enmascarar. Entonces, Control, Shift y Alt para quitar lo que no necesitamos. Entonces voy a hacerlo quito. Oh, bueno, me quité ahí un pedazo. Entonces vamos a darle Control Shift clic por fuera otra vez. Control Shift Alt. Vamos a agarrarlo más o menos de por acá. Eso. Entonces acá si queremos ocultarle las orejillas, Control Alt, Control Shift Alt. Adiós orejas. ¿Listo? Pues ahí miren. Pues acá ya podemos pintarle pues home. Vamos pintando ahí. Acá. Un pinchillo. Vamos ahí. Igual esto hay que trabajarlo manualmente, como les digo, es un proceso más artístico, pues a mí me gusta. Hay gente como que no le llama mucho la atención, sea porque pues se les va mucho tiempo, pero pues yo siempre trato antes de pasar a Substance Painter hacerle a los modelos como la pintura acá, y ya pues en Substance Painter le manejo efectos y eso como para darle más riqueza visual. O a veces simplemente le coloco el color base y ya pues exporto la textura y dentro de Substance Painter ya empiezo a texturizar. Pero pues si somos sinceros, estamos siéndolo, a mí me gusta más como lo clásico, lo texturizado, porque yo cuando estuve en la universidad vi aerografía y pues pintaba con aerógrafo, también ilustración. Entonces pues lo procedural pues tampoco es que no me disgusta, pero pues le hallo como más gozo a esto. Entonces acá, listo. Pues ahí, bueno, ya tenemos esa parte. Lo atravesaron. Se parece a los zombies así, cortándolo así, se parece a los zombies de Constantine, como a los muertos, a los demonios. No sé si se vieron Constantine, no, se la vieron haber visto. Constantine es un clásico de los clásicos del cine del honorísimo John Wick. Pues ahí tenemos ahí. Claro que eso va más rojizo, entonces acá vamos a ir viendo. Y mire, esto ya va agarrando forma, mírenle eso. ¡Oh! No, hola, hostias, no. Perdón mis amigos de España, que a veces se me sale. Bueno, entonces acá, mire, acá nos pasó lo mismo que les había dicho el otro lado de la nariz, pero no nos dimos cuenta, no importa. Acá tenemos que activar el mismo efecto. Voy a darle Shift Z para que se esconda esto. Ahí está activado.
porque donde yo lo tenga desactivado y llegue a pintar con verde, me va a pasar acá, el verde va a pasar a esta parte, entonces ya lo tengo activado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a darle a la C y ahí con ese mismo vamos a pintar C. No nos vamos a preocupar por eso, vamos suavizando a la C y vamos suavizando A. Lo importante es estar chequeando el modelo, que se encuentre bien y que no haya ningún error. Bueno, entonces ahora lo otro que quería mostrarles antes de yo ya pasar a texturizar esto es que acá también, bueno, vamos Z, vamos a darle acá un momento a Tab Z, damos clic por acá, hacemos más pequeño, vamos por acá, Z, Tab. Es que acá podemos también, digamos, pintar de otra forma. Podemos irnos acá y podemos decirle Drag Kit o Drag Rect se llama esto. Y básicamente acá seleccionamos un alfa. Entonces, digamos, si yo tengo el alfa que tenía ahí, este de acá. Bueno, en este caso vamos a hacer las orejas como habíamos visto son como más, como tirando a un rojo. Voy a darle ese acá para que seleccione el rojo de el rojito pues de la lengua. Voy a ir acá, entonces acá yo me puedo parar acá y hacerle a esto, arrastrar hacia abajo y él me va a aplicar la textura. Mira, ahí se aplica esa textura y mire cómo se ve, ¿ven? Control Z. Entonces en este caso, porque si nos damos cuenta acá con nuestro zombie, vamos a agrandar, tiene esta parte pintadita de rojo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, lo que podemos es utilizar pues ese efecto, pero en este caso pues no con este alfa, sino con un alfa circular. De pronto este de acá, mira, ese alfa está bonito, pues acá tiene como una texturecita y ahí lo jalamos hacia abajo, algo así, ¿ven? Entonces ahí pues vemos es que cuadrarnos viendo. Voy a quitar el Bracket Mask acá así, me va a parar por acá así para que me tome todo, porque acá no, si se dieron cuenta, cuando tengo activado el Bracket Mask solo me va a hacer la cara frontal y no me deja pasar. Pues, ahí para que lo tengan en cuenta, ese trucazo que lo aprendí después de muchos años utilizando Cibras. Siempre tenía ese problema y me tocaba era enmascarar la otra parte. Les paso un trucazo que vale oro. Solo les pido que se suscriban, entonces algo así. Entonces lo que podemos hacer es bajarle esto un poquito más, como la intensidad más desaturado. Esta vaina. Pues acá lo jalamos. Vamos a hacerle bien desde por acá. Pero algo así, miren. ¿Sí ven? Pues allá acá la cosa va cogiendo forma. Ahí ustedes van viendo. Ese mismo color lo podemos utilizar ya para pintar directamente, pero entonces ya pues cambiaríamos acá esto a freehand. Podemos dejarle esa textura si queremos allí. Y acá pues ya acá tocaría manualmente pintar estas partes. Entonces vamos a verlo acá. Entonces acá sí. Bueno, pues acá deberíamos aplicar el Backface Mask, porque de pronto nos va a interferir ahí un poco, pero pues esto acá sí ya nos toca manualmente a nosotros pintar, porque como les digo, o sea, el modelo tiene esas tonalidades. Entonces acá, bueno, voy a quitarle eso un momento. Pues tengo que ser consciente de eso, acá bajar eso ahí. Suavecito le hacemos, tenemos cuidado de no pintar en otra parte. Entonces en ese caso, digamos, acá yo podría ocultar esto, porque pues me da cosa que por ahí lo pinte y sin necesidad de que tenga que pintarlo, algo así. Ahí marcamos. Igual esto tiene que ir pintado diferente. Igual podemos aplicar máscaras, pero las máscaras ya no podríamos utilizarlas automáticas, rellenos automáticos,
sino ya nos tocaría empezar a trabajar manualmente. ¿A qué me refiero? Básicamente, por lo menos, digamos, si vamos a aplicar acá una máscara, miremos a ver que apliquémosle Cavity. No, Cavity no, miremos con el Curvature. Curvature, Smoothness. Bueno, el Smoothness más o menos. Entonces acá el Smoothness. Acá yo ya no puedo aplicar totalmente un color porque me va a borrar el otro color, me lo va a sobreescribir. Entonces acá lo que yo puedo hacer es, bueno, invierto lo que necesito. Esto sería como lo oscurito. Y lo que yo hago es quitar la máscara, la visibilidad de la máscara. Y acá ya empiezo a trabajar otro tipo de técnica, que es seleccionar el color. Y esto ya sería algo un poquito más manual. Entonces ya acá voy aplicando, pero ya sería manualmente, teniendo cuidado de no pasarme a otro color que no tenga que ir ahí. Es algo así. Ya es algo un poquito más orgánico, más artístico. Acá sí. Pues ahí voy manipulando mi modelo. Digamos, este mismo color acá me sirve para adentro. Esto acá 0. Voy mirando. Así, y ahí pues suavizo, acuérdense de suavizar. Entonces esto toca llevarlo un poquito más hacia los claros. Acá también, bueno, a pesar de que esto no se ve, pero pues esto lo aclaramos así. Acá sí podemos seleccionar este y trabajarlo un poquito más, lo que son los claros. Tap. Así, chin chin. Pero ya no podemos aplicar, entonces acá ya no podríamos jugar con aplicar automáticamente ni nada de eso, porque pues ya no nos va a afectar toda la geometría. Suavizamos, limpiamos máscara, suavizamos para que arreglamos lo que tenemos que arreglar. Pues miren ahí, entonces vamos dándole como los toques que necesita nuestro modelo. Acá suavizamos, como les digo, esto es algo que toca pues manejar artísticamente, es algo de paciencia. Entonces ya acá en este punto yo voy a terminar de texturizarlo, porque o sea, si grabo el video total eso se va a demorar, me faltan cositas que hay que hacerle, pero igual ahorita les voy a mostrar, les voy a decir qué le hice. Entonces como para que vayamos viendo bien cómo fue el proceso. Entonces ya ahí sería como terminar de pintarlo. Ya les enseñé pues básicamente la técnica que yo utilizo, que es con esto, los pinceles, las texturas. Ya les toca manualmente ir haciéndolo, ¿no? Entonces voy a pasar a texturizarlo. Eso, chicos, miren, comunidad, este es mi resultado. Básicamente quedó muy bien. Entonces lo que yo hice fue utilizar máscaras y pues pintura manual. Eso fue así, básicamente pintura manual, cogiendo colores como les enseñé, manejando también la identidad RGB, pero básicamente fue eso. Y utilizando pues las máscaras también, pero las máscaras no para aplicar, rellenar todo de una vez, sino trabajar por porciones y yo mismo pintando. Entonces básicamente me quedó así mi resultado. Ya entonces faltaría la pose, lo que lo haríamos la otra clase, y también el render dentro de Blender. Sigo creyendo que esa pose que tienen sí es más por el focal length. Ahí está con perspectiva, sin perspectiva, no sé qué dicen, pero se le puede subir un poquito la ceja acá y como correrle la mandíbula un poquito para allá. Aunque nuestro personaje
Su mandíbula quedó un poquito más grande, debía haber quedado un poquito más pequeña, pero no importa, a mí me gusta que haya quedado así. Básicamente esto era una referencia, como les digo, entonces me gustaría ver también sus resultados. Acuérdense, bueno, antes de terminar, acuérdense que está el grupo de ZBrush donde pueden mandar sus resultados. Entonces por lo menos yo voy a hacer como un captura de mi proceso, por decirlo así, que me enredé porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Shift Z para esconder el vamos a dejarlo, yo creo que sí, que con ese focal length, ¿cuánto tiene? 46, bajémoslo a 30 30. Vamos a ver. Queda muy, no está muy, 61, sí, yo creo que sí. Y ahora acá vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a generar un documento, vamos a exportar este documento. Entonces, dentro de ZBrush uno puede crear como congelar la figura o la forma del objeto que uno está trabajando de la siguiente forma. Le vamos a dar, digamos, yo quiero esa pose y quiero llenar el canvas con diferentes poses, entonces le voy a dar a Shift S y ya me lo deja ahí congelado. Y acá pues yo ya puedo hacer otra pose más o menos para acá, así, ¿bien? Shift S y así sucesivamente. Bueno, le voy a dar control N para que control N para que se borren los otros. Ya estoy hablando raro. Y lo que vamos a hacer es ir a actual. Actual sería lo que nos está mostrando, y este sería Air Here, que sería el half, que nos mostraría half, nos mostraría como el canvas completo, ¿sí me entiende? Usualmente estamos en actual, entonces actual no nos muestra todo. Entonces vamos a ir acá a half, o la mitad, no sé por qué se llama así, a mitad, y acá lo que vamos es acomodar nuestro personaje como queramos. Entonces podemos, digamos, hacerle la pose acá en la mitad, la pose que queremos, ¿sí? Yo creo que más o menos como por acá. Vamos a cuadrar ahí, así. Ahora Shift S, y ahora acá lo que puedo hacer es generar otra pose más pequeña. La coloco acá así, algo así. Ahora Shift S, genero otra para acá, y esta la coloco acá así. Entonces ahí tenemos nuestro personaje. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a exportar el documento, vamos acá donde dice export y simplemente lo guardamos. Le vamos a colocar 2 o un nombre que ustedes quieran. Yo ya había hecho una captura, le damos guardar, y acá pues tenemos unos parámetros donde podemos ajustar. Ustedes pueden ajustarle el contraste, pueden pues ahí jugar con la gama y todo eso. En mi caso yo lo voy a dejar así, le doy OK y listo, ya tenemos guardado. Ahora control N para volver normal y nos vamos acá a actual. Listo, ya lo tenemos ahí. Acuérdense de salvar. Entonces en la próxima clase, como les digo, ya vamos a hacerle la pose y lo mandamos a Blender. Tenemos que decimarlo antes de mandarlo a Blender para hacerle el render final. Listo, chicos, entonces comunidad, se cuidan y nos vemos en la próxima clase que les está apareciendo acá. Simplemente le dan clic y pasan a esa.